Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. En esta ocasión, este video es para armar mi 11 ideal del torneo de apertura 2024. Vamos con algunos conceptos generales antes de los nombres propios. Primero, traté de armar un sistema medianamente realista, obviamente con alguna libertad, pero no algo que sea inaplicable en un terreno de juego. Planteé un 3-4-3 que después vamos a estar viendo qué características lo llena a ese sistema. Segundo, la valoración para elegir a ciertos futbolistas tiene que ver con el impacto en sus equipos, como así también en el compendio general del torneo. Tercer elemento, hice un mix entre fase regular y fase final. Yo sé que la fase final es donde se define el título, donde se juegan los partidos más importantes y es lo que nos queda más en la retina y en el paladar en el cierre de campeonato. Pero quiero tratar de ser honesto con todo el desarrollo del certamen. Después, otro elemento no menor y el cuarto para considerar cada uno de los futbolistas que elegí son las métricas, la estadística. El dato certero de por qué para mí se lo puede poner un futbolista dentro de este 11 titular ideal del campeonato. Y otro eslabón no menor, la subjetividad. Desde una interpretación, con todos los elementos que vengo conversando, pero sin desconocer que también hay una parte del gusto, de cómo yo veo el fútbol, de cómo yo considero desde mi propio análisis a cada uno de estos futbolistas, y eso también está puesto sobre la mesa. Voy a elegir el 11 ideal, pero también voy a elegir el DT del campeonato, voy a elegir al jugador joven del campeonato, y voy a hacer algunas menciones de honor que también quedaron afuera de este equipo, pero que pueden ser también considerados como futbolistas destacados. Arranquemos. Primero, como portero, en el 3-4-3, Esteban Alvarado del Deportivo Saprissa. ¿Por qué lo elijo a Esteban Alvarado? Primero de los números. Atajó 23 partidos y tuvo 10 vallas invictas, es decir, que el 43% de los juegos que estuvo en cancha mantuvo su marco en cero. Después, a nivel de interpretación de su juego, cuando el Saprissa la pasó mal, cuando el Saprissa no andaba en su mejor forma, cuando el Saprissa estuvo incómodo y sufriendo algunos partidos, Esteban Alvarado fue quien mantuvo a su equipo en resultado, en partido y sobre todo coleccionando puntos. Me parece que lo del portero sapricista ha sido un punto muy muy alto, con un argumento, siendo él un argumento, muy importante para explicar también el Saprissa por qué llegó hasta la segunda etapa del campeonato nacional. Vamos con los defensores, línea de 3. El primero, Josep Peraza, y lo voy agregando acá en la canchita, de San Carlos, futbolista que jugó 21 de 24 partidos con 20 años, realmente una continuidad numérica y de minutos en cancha alta, un rodaje bastante constante. En este 2024 fue el cuarto futbolista joven sub-20 del mundo con más participación en el terreno de juego, así que ha destacado desde la continuidad y la regularidad, y en un defensa central ser regular y ser constante para mí es un atributo muy importante. Hay que decir que de esos 21 partidos que jugó fueron el 90% como titular, 19 cotejos en esa situación, es decir, fue muy considerado por su entrenador Luis Marín, y fue fundamental para que San Carlos sea el segundo equipo menos vencido o la segunda defensa que menos goles recibió en la fase regular del campeonato nacional. Peraza fue puntal para que esto así suceda, así que Peraza como central. Otro central, Kendall Waston, del Deportivo Saprissa. Kendall ha sido un futbolista que jugó 23 de 26 partidos, con una edad de veterano, digamos, más 35, continuidad, minutos, presencia, liderazgo, capitanía. Cuando Mariano estuvo muchos pasajes del campeonato fuera por lesión, Kendall asumió el gafete en su brazo, pero también el liderazgo en cancha. Hizo 5 goles y 4 asistencias. Entre los defensores, en ambos rubros está primero. Es decir, que aportó una cuota ofensiva muy importante. Y además también en otros números para mencionar, es sexto en intercepciones y sexto en despejes. Es decir, que también estuvo entre el top 10 de defensores del campeonato nacional en 2 rubros muy importantes. Y también quiero señalar una cuestión del juego, que es que Kendall, cuando Saprissa quedaba estirado, largo, con muchos espacios, que fue algo constante durante todo este semestre, con Vladimir y con Giacone, bueno, Kendall se animó a marcar a cancha abierta, con muchos metros a sus espaldas y a sus costados, e imponerse en esa condición. Pese a no ser rápido, pese a ser un jugador muy corpulento, igual para mí tuvo un gran rendimiento en este tipo de contexto de partidos. Tercer central, Fernán Farrón. ¿Por qué lo pongo a Fernán Farrón como titular en mi once ideal? Jugó 20 de 28 partidos en la campaña del Herediano, un gol y una asistencia, pero para mí fue fundamental el hecho de cómo él mismo evolucionó con respecto a lo que fue su fase regular y su fase final. En fase regular jugó el 41% de los partidos, presencia y ausencia constante, mucho altibajo en su juego, mucho altibajo
participación en cancha, pero en fase final 75% de participación, un número muy alto, y además manejó todos los registros, fue central, en línea de 5, en línea de 4, fue contención, manejó cuando tenía que salir con pelota jugando, fue vehemente y agresivo cuando tuvo que marcar, si tenía que meterse en la guerrilla lo hacía, si tenía que meterse en la elaboración también. Me parece que Ferran Farrón fue de menos a más y terminó siendo una de las figuras del Herediano. Y si bien la fase final no explica todo el torneo, la fase final es donde se define el título y es donde juegan los mejores equipos y los mejores jugadores del campeonato. Y ahí destacó, en ese contexto. Me parece que es para ponerlo como un punto muy alto lo de Fernán Farrón. Vamos con la línea de volantes. 4 volantes. Primero, Celso Borges. Para mí Celso Borges no solo está en el 11 ideal, sino que está en un top 2 o top 3, como mucho para ser así generoso, de lo que fueron los mejores jugadores del campeonato. Celso Borges jugó 21 de 26 partidos, aportó 2 goles, 4 asistencias, pero más allá de lo numérico, lo más importante fue que digitó el fútbol. Celso Borges fue un futbolista que asumió la responsabilidad con pelota del equipo, que muchas veces arrancaba como contención cerquita de ángulo, pero después mutaba a un 8, casi que a un enganche. Voy a utilizar las fichas que para eso están también, cayendo del centro hacia la derecha, juntando compañeros en este sector, marcando tiempos, velocidades, sectores, pelota redonda al compañero, mostrarse, verticalizar. Vimos a un Celso con toda su técnica que nos tiene habituados, pero con una plenitud física que hace rato no tenía. Creo que derivó de haber hecho una pretemporada completa, algo que tal vez en los últimos 12, 13, 14 años, por haber estado en la selección nacional, no le permitía tener ese espacio de medio año de primero recuperarse, descansar y después hacer una pretemporada de 7, 8 semanas completas. Bueno, me parece que en él eso impactó de una forma muy positiva y tuvimos un Celso tope de gama, sinceramente. Sobre todo cuando tenía que agarrar la pelota y tener el peso del juego. No le esquivó a eso, sino todo lo contrario. Meto otro volante, Alan Cruz. Alan Cruz es el caso paradigmático en el sentido de cómo una fase final termina siendo determinante a la hora de pensar en su inclusión en el terreno de juego. Perdón, acá se me borró. Vamos a cambiarlos. Aparece Alan Cruz, Celso. Y ahora sí, vamos con la cuestión de Alan Cruz, el futbolista del Herediano. Alan Cruz, 6 goles en 6 partidos jugados en fase final. Eso de alto impacto, de alta incidencia en que el Herediano llega a su cetro número 30. Pero además, su capacidad de ser 5, si tenía que jugar al lado del contención, Farrón o Murillo. 8, si tenía que ser un intermedio entre este contención y Elías Aguilar el 10. Doble 10, si tenía que gestionar el fútbol con Elías. Y doble 9, o segundo punta, si tenía que caer al sector que le liberaba o que despejaba el Tepa o Marcel. Desplazamiento en cancha por 4 posiciones, volumen físico, interpretación de cuándo escalar y sobre todo mucha capacidad técnica de definición hacen que Alan Cruz también no solo lo meta en el 11 ideal, sino que para mí está en top 1, top 2 o top 3 de los mejores jugadores del campeonato. Hay que decir que en fase regular fue el 84%, perdón, en fase regular Alan Cruz había tenido altibajos en participación y en lo que fue en la fase final siempre fue titular, siempre fue importante, siempre fue protagonista, terminó reuniendo en todo el torneo 9 goles, una cuota altísima para un volante de segunda línea, números de delantero, jugando en la media cancha, entonces me parece que eso es espectacular para él. De enganche, Elías Aguilar. Elías Aguilar, el 10 del Herediano, también es el 10 de mi equipo ideal del torneo de apertura 2024. Recordemos que estamos armando ese 11 con un sentido de un sistema táctico más o menos razonable. Elías Aguilar, 8 asistencias en el campeonato, fue líder en esta rúbrica. Además de eso, hay que decir que en la fase regular jugó el 84% de los minutos, perdón, 84% como titular, en la fase final 84%, 90%, es decir, que hubo una evolución de parte de Elías en cuanto a su minutaje. Lo que también cambió, no solo en esta cuestión más cuantitativa, sino también a nivel de su nivel. Su nivel fue evolucionando. Si en la fase regular, por esta cuestión de la carencia de gestación del fútbol del Herediano, muchas veces aparecía cerca del 5, como lanzador, alejado de la zona donde se definen los partidos, que es de 3/4 hacia adelante. En la fase final, Elías apareció como un enganche real, jugando los últimos 30 metros de la cancha, asistiendo, haciendo que los compañeros jueguen en corto, tomando decisiones para cuándo verticalizar y cuándo jugar horizontal, asumiendo la pelota quieta. Fue un Elías que, si durante la fase regular jugaba por acá, en la fase final apareció por acá, siendo totalmente incidente y preponderante
a la hora de explicar también por qué el Herediano aumentó su caudal futbolístico. Entonces, líder de asistencias y con esta cuestión que yo estoy conversando de ir de menos a más en cuanto a sus prestaciones en cancha, me parece que lo pone en la liga como el enganche titular. Y acá voy a poner uno que me parece que pasa por abajo del radar un poco por su equipo, pero es José Andrés Rodríguez Chiroldes. José Andrés Rodríguez Chiroldes, que está en la órbita de varios equipos, tuvo 5 goles y 6 asistencias, es decir, 11 incidencias de gol para un volante de segunda línea en 23 partidos que jugó de 24 de su San Carlos. Cuota altísima. Además, con sus 6 asistencias, es segundo en el ranking de líderes de asistencias. Una cuota para nada despreciable. Un volante interior que en el 4-1-4-1 de San Carlos arrancaba como por delante de Sebastián Acuña, por derecho o por izquierda de forma indiferente, pero tenía la capacidad de arrancar del centro y caer a la derecha, transformarse en la misma acción casi que como un puntero derecho, como un extremo, para poder salir del radar de la marca, para poder encontrar callejones, espacios, mucha capacidad asociativa, buen pie, buen remate media distancia y sobre todo pisar último tercio, que esa es la parte de la interpretación de los espacios y también la capacidad física, pero después con mucha productividad. Estamos hablando que en 23 partidos hizo 11 incidencias de gol, entre goles y asistencias. Es muy alto ese número para un volante de segunda línea, así que lo de José Rodríguez Chiroldes, altamente destacado. Vamos avanzando, pongamos el ahínco en los delanteros. El primero, acá Rodríguez Chiroldes, que no me lo puso, José Rodríguez Chiroldes, para que quede bien rotulado, antes de entrar con los delanteros. Vamos con los puntas. Me falta... me lo borró Elías Aguilar, perdón. Elías Aguilar, quiero que quede bien la foto final. Bien, ahora sí, vamos con los delanteros. Primero, Marcel Hernández como número 9. Primero hay una cuestión que es fundamental para mí, y acá es donde se empieza a colar cierto criterio subjetivo, ¿no? Para mí el goleador del campeonato siempre tiene que estar en un 11 ideal. Sería inadmisible dejarlo por fuera. Hizo 10 goles, que en la fase regular, como para que ustedes vean el impacto de su equipo y que también explica de alguna manera por qué el Herediano sacó los puntos necesarios para clasificar, con sus 10 goles fue el 29% de las anotaciones del Herediano en fase regular. Es decir, 1 de cada 3 goles fueron de Marcel Hernández prácticamente en fase regular. Una proporción altísima para un 9 nominal. A esto hay que agregarle que después en fase final no hizo goles, pero sí metió 3 asistencias. Muy de la mano con el rol que tuvo a nivel de metamorfosis Hernández en el Herediano. Si durante la fase regular era un finalizador, el killer de área, en la fase final se transformó más como en un elemento necesario para un funcionamiento colectivo y él estuvo ahí mucho más metido en la parte de la lucha, de pivotear, de entregar, que de cerrar jugadas. No obstante, tuvo su capacidad de incidencia, 3 asistencias no es nada despreciable, pero si su poder de juego con el gol bajó, aún así terminó siendo el goleador del campeonato, va para adentro el cubano. Voy con otro goleador del campeonato, el co-goleador, Chabonis, el jamaiquino. También, mismo concepto, goleador del torneo, no puede estar afuera, en este caso lo puse como extremo derecho, posición que jugó, aunque no fue lo más habitual en este torneo, digamos que lo podrían poner centralizado cerquita de Marcel. Se habló mucho de la puntería de Chabonis, que erra mucho, que falla mucho, sí, es verdad, ha tenido fallas importantes, yo diría más que en cantidad, y ahora voy a ir al dato, en calidad, momentos bisagras, momentos sensibles, la percepción es que un 9 de área con el olfato mucho más agudo tendría que haber definido para generar realmente momentos parteaguas en los cotejos a favor de Saprissa. Ahora bien, voy al número. La puntería de Chabonis en este torneo fue del 56%. Eso lo ubica en el 6º lugar entre todos los futbolistas del campeonato nacional. O sea, está muy arriba. Quinto fue Ariel Rodríguez con 60%. Es decir, que entre estos dos delanteros del Saprissa están ahí muy cerquita. Como para también poner sobre la mesa dato, mata relato. Después está la parte de interpretación, que también es muy importante de ese dato, con esto que decía. Tal vez cerró situaciones importantes, sensibles, que en la retina quedan muy pegadas. Pero en puntería métrica, 56%, sexto del campeonato entre todos los futbolistas de este certamen. Y por izquierda, voy a poner a... Esperen, porque acá lo tengo que poner así. Y por izquierda, voy a poner a Diego Campos. Diego Campos, el futbolista alajuelense, un jugador que fue de más a menos en el campeonato a mi entender, pero termina pegando un rulito, finalizando con gol en la gran final de vuelta. Y el balance general del campeonato ha sido muy bueno. Metió 9 tantos, 2 asistencias,
Para un extremo es una alta cuota de productividad, son 11 incidencias de gol, me parece que es algo interesante. Ahora, también el hecho de ponerlo a Diego Campos por izquierda en este esquema no es solamente por ubicar a 11 futbolistas, sino que tiene un sentido explicativo. Para mí, Diego Campos mostró su mejor versión y su versión más preponderante de los partidos jugando como extremo por izquierda. Cuando Diego Campos apareció de 10, de doble 9, tuvo rendimientos altisonantes, ¿no? Por momentos parecía que andaba bien, por momentos decaía, por momentos era intrascendente. La mejor versión del Diego Campos, que rompió los ojos al inicio del semestre y durante gran parte del mismo, fue como extremo por izquierda. De hecho, el otro día, cuando se congracia con el gol en una instancia importante, es porque arranca de extremo por izquierda. Sí, después se cruza todo el frente de ataque, cierra como número 9, termina rematando y haciendo el gol, pero su hábitat natural para desarrollar los partidos o para iniciar y después caer en diferentes zonas es por izquierda, y para mí ahí se encontró su mejor versión, por eso lo pongo a Diego Campos. Ahora bien, saliendo ya de la canchita, y ustedes pueden abajo dejarme su 11 ideal para que también podamos ir viendo qué propuestas tienen, ojalá que con una fundamentación y argumentación desde los datos, de la percepción, eso también es lo que enriquece el debate. Voy a poner el DT. La verdad que el tema del DT se ha tornado complejo, porque en los últimos años el DT que es campeón es elegido el mejor. Y yo entiendo eso, porque la foto con el título, la foto con la copa genera atracción, es un imán, y además genera el aplauso, el reconocimiento, el merecimiento. En este caso podríamos poner a Jafet Soto. Pero me quiero correr de eso y avanzar en algún tipo de análisis distinto. Ustedes me pueden decir también si estoy equivocado o no. Y cómo va a ser mi recorrido justificativo para elegir a Randall Rowe como mejor técnico del campeonato. Ustedes se van a reír y van a decir no lo puedo creer. Voy con el dato. Randall Rowe dirigió 8 partidos al Santo de Guapiles. Sacó un 66% de rendimiento. En ese momento del campeonato, en esos 8 partidos, el Santo de Randall Rowe hubiese terminado segundo. Por detrás de la liga fue el único equipo que sacó más puntos, mientras que Randall Rowe estuvo al frente del conjunto guapileño. Y esto, del dato, que para mí es bastante elocuente, va de la mano con la administración de los recursos, limitados, no abundantes, y me parece que Randall Rowe encontró el acertijo, mejor dicho, encontró la respuesta a ese acertijo que era el Santo de Guapiles, que había empezado muy mal y que tenía hasta incluso la etiqueta de descendido con mucha antelación. ¿Qué hizo Randall Rowe? 5-4-1, como primera cuestión, la idea táctica, sistémica, mejor dicho. Después, como planes de juego, abroquelarse, estrecho, cortito, los 11 futbolistas abocados a la causa defensiva y al orden defensivo como premisa fundamental e inexorable, incluso por momentos 5-5-0 con Villalobos el panameño poniéndose en línea de volantes para hacer 2 líneas de 5 de frente a la pelota, de frente a los rivales, y todos con el overall y con la causa solidaria para con una idea de juego. Y después hizo apuntes puntuales, no sé, lo de Perdomo, que era un central suplente, termina siendo el lateral derecho titular, haciendo goles, provocando penales, asistencias. Lo de el reverdecer de Juan Villalobos de la Espada, que aparece como punta, como 9 nominal, luchador y también con capacidad de definición, algo que se le había criticado antes. La aparición nuevamente de Denison Mason, que entregó músculo, aire, un futbolista que estaba fuera de la consideración, lo mismo que Armando Ruiz Col. La reaparición de Juan Diego Madrigal en la saga, un futbolista que con Deli Valdés había tenido alternancia, bueno, se tornó fundamental. El rendimiento alto del Lescano. Entonces me parece que con lo que tenía y lo que logró en cuanto a lo colectivo y en cuanto a los rendimientos individuales, lo de Randall Rowe fue muy destacado. Ustedes me pueden ahí también poner quién fue el mejor DT del campeonato. Vamos con el jugador joven. El jugador joven para mí fue Andy Rojas. Y acá tengo un debate que los invito a que también me comenten. Ustedes me dirán, es el jugador joven, pero no lo pone titular, porque me cuesta sacar a alguno de los futuristas del frente de ataque para meterlo a él. Ustedes me pueden decir y comentar si Andy Rojas por tal o cual y por qué razón. Pero Andy Rojas para mí es el jugador joven de la temporada. 19 años, jugó 23 partidos de 28, una cuota muy alta de participación, interesantísimo eso, 5 goles, 2 asistencias. Pero para mí hay un dato métrico que abraza mucho la esencia y la identidad de Andy Rojas. Tiene gambetas exitosas 70% en ese rubro. Es decir, que de cada 10 veces que encara un rival, 7 le gana. Cuando tiene la futbolista de media baja, que se encorva, que le apunta el pecho a su marcador de punta y le gana 7 veces de 10, es totalmente preponderante y la incidencia y diferencia que genera en un partido es altísima. Primero, porque él se llena de confianza, va pletórico de sus propias condiciones. Segundo, porque empieza a generar muchas dudas y mucha sensación de peligro para los rivales. Tercero, porque el rival tiene que tomar decisiones tácticas, a veces marcarlo con 2, pero si marcas con 2 a un jugador, hay libertad por otro lado. Y cuarto, porque el equipo donde juega Andy Rojas, es decir, el Herediano, sabe que se la da y algo va a resolver y algo va a pasar.
Y cuando vos jugás con compañeros así que se la tirás y resuelven, no solo es un oasis de descanso, sino también es la sensación, casi certidumbre, de que vamos a generar algo. Y eso está buenísimo para un equipo. Y Andy Rojas lo genera con 19 años. 19 años que cumplió hace poco. Jugó mucho de este año con 18 años. Talento para exportar, talento con un futuro prometedor, talento que ojalá evolucione por él y por la selección, pero con muchísimo presente. Entonces para mí es el jugador joven. Y para ir culminando, este 11 ideal del Campeonato Nacional Torneo de Apertura 2024, argumentado, explicado, con métricas y con interpretaciones, quiero meter un par de menciones de honor que también voy a explicar, obviamente. Primero, Raúl Vidal. Atentos con Raúl Vidal. 9 goles en 21 partidos. Cuota alta. Ahora, 9 goles más 3 asistencias. 12 incidencias de gol. Si sumamos estos dos apartados, es primero de todo el Campeonato Nacional. Raúl Vidal, el mexicano de Liberia. El delantero con más incidencias de gol de todo el campeonato. Otro dato para los que le gusta escautear futbolistas y verlos en diferentes escenarios. Raúl Vidal hizo 7 de sus 9 goles de visitante. Es verdad, Liberia tiene una propuesta de agredir, de ser ofensivo, propositivo en todas las canchas, pero me parece un dato no menor a la hora de pensar que en un contexto, entre comillas, hostil, como es jugar de visitante, el tipo 7 de 9. Y a nivel de cómo jugó por dentro, de 9 solo, por dentro acompañando de otro 9, jugó por fuera, jugó en línea de volantes, es decir, tiene una polifuncionalidad importante en todo el frente de ataque. Así que lo de Raúl Vidal para mí muy destacado. Tal vez el hecho de que Liberia haya tenido un torneo desde regular para abajo lo quita un poco de las luminarias, pero para destacarlo el mexicano. Sebastián Acuña, el contención que jugó en San Carlos y es refuerzo del Deportivo Saprissa, motor y equilibrio del equipo de los Toros del Norte. Si los Toros del Norte de Luis Marín jugaron muy bien al fútbol durante gran tramo de este campeonato, devino de que Sebastián Acuña era el que hacía el trabajo silencioso de lucha, de disputa, de equilibrio, de coberturas a los costados, cuando los volantes se desdoblaban en ofensiva, él sostenía y soportaba. Lo de Sebastián Acuña también para mencionar como destacado. Regi Rivera, también de San Carlos, lateral derecho, que tuvo un gran torneo, con goles, con asistencias, más de 4 en ambos rubros me parece, y la realidad es que es un puesto donde escasean los futbolistas. Y a partir de ahí también toma mucha más relevancia. No lo pude poner porque me quedaba, porque no puse laterales en el esquema, pero si hubiese tenido que jugar con laterales, Regi Rivera hubiese estado dentro de mi 11. Jefferson Brenes, del Deportivo Saprissa, como volante. Para mí entraba por Cruz si Cruz no tenía esta gran fase final. Lo de Jefferson Brenes, 21 partidos, 5 goles, 4 asistencias. Impresionante la cuota de gol que aportó para su equipo. Tuvo una fase regular, muy destacada. Se tornó punto alto en la selección incluso. Pero el hecho de haberse lesionado en la fase final, un Saprissa que fue a menos, y lo de Alan Cruz que lo llevó puesto, me parece que ahí es donde gana el pulso el del Herediano, pero lo de Jefferson Brenes fue muy destacado también. Un futbolista que maneja pelota quieta, maneja atacar la pelota quieta si no es el lanzador, futbolista que cae desde la línea de volantes en media cancha al área rival y puede patear, puede asistir, puede inmiscuirse incluso como delantero también. Muy importante lo de Jefferson Brenes y destacadísimo. Y voy con los últimos 3. Alexis Gamboa, el central de Liga Deportiva Alajuelense. Primero en porcentaje de duelos aéreos ganados. Primero en cantidad de duelos aéreos ganados. Tercero en recuperaciones y cuarto en intercepciones, entre todos los defensores del campeonato nacional. Es decir, que en estos 4 rubros, para mí muy importantes para un defensa, Alexis Gamboa está en el top 4. La realidad también es que no lo pongo titular porque hay duelos que él pierde que son muy sensibles y que terminan siendo foto del gol ajeno. Entonces hay como también un punto de mejoría donde tal vez él es muy asertivo, pero en la que falla tiene un costo muy alto para su equipo. Y los últimos 2 para ir cerrando, rápido los menciono. Ureña de Sport de Cartaginés y Brian Martínez de San Carlos. ¿Por qué los pongo? Por su cuota goleadora. Brian Martínez hizo 9 tantos, como número 9 no es una cuestión menor. También empujó con esa situación a su equipo a meterse en semifinales por segunda vez consecutiva en el Campeonato Nacional. Y lo de Marco Ureña en un Cartaginés que tuvo un montón de fluctuaciones de rendimiento, que no sacó partidos importantes, que no logró resultados en los momentos calientes y que lo necesitaba. Me parece que Ureña, pese a que estuvo lesionado en alguna parte del torneo, fue importante. 7 goles, pero además jugó de punta solitario picando los espacios, jugó de extremo cuando jugaba un 9, jugó en línea de volantes, tuvo un rendimiento para mí muy valorable, siempre con el asterisco de las lesiones. Esos toquecitos físicos que le aparecen que de repente cuando está agarrando ritmo lo merman o lo frenan y que eso no lo hace estar
tal vez no en la cresta de la ola, pero sí quería darle una mención de honor. Bueno, ese es un poco el compendio de mi once ideal, el compendio también de números, de interpretaciones, de gustos, de sistema y de técnico, de jugador joven. Repaso, cómo quedó el once ideal del torneo Apertura 2024 y la primera división de Costa Rica. Sistema 3-4-3 con Esteban Alvarado en la puerta, los tres centrales Faerrón, Kendall Waston y Peraza, los cuatro volantes Celso Borges, Cruz, José Rodríguez Chiroldes, Elías Aguilar y en punta Diego Campos, Marcelo Hernández, Chabonis. El técnico del campeonato para mí es Randall Rowe del Santos de Guapiles. Quise eludir la cuestión sencilla, simplista y directa de elegir al técnico campeón, aunque Jafet Soto tiene su merecimiento desde ya. Jugador joven, Andy Rojas, y las menciones de honor, Raúl Vidal, Sebastián Acuña, Regi Rivera, Jefferson Brenes, Alexis Gamboa, Ureña y Brian Martínez. Muchísimas gracias, dejen en sus comentarios su equipo ideal, su técnico, su jugador joven o cualquier otro aporte que quieran darle a esto. Me parece súper enriquecedor hacerlo de forma casi que colectiva. De hecho, para esta tarea yo también fui conversando con algunos compañeros y amigos que me dieron feedback y retroalimentación. Y bueno, como siempre les digo, el agradecimiento por el cariño, por el ida y vuelta, el boca en boca digital, lo abrazo firmemente, creo que es la forma de llegar a sus casas, de llegar a sus grupos de amigos, de llegar a la familia y también que los pueda acompañar en cualquier tipo de tarea, yendo al trabajo, haciendo oficio, estudiando, escuchándome de fondo o en tiempo de ocio. Todo eso también para mí es muy importante poder estar cerca de ustedes. Recuerden darle me gusta, suscribirse y sobre todo un mensajito de cariño que también se agradece. Al final de cuentas eso es lo más importante, que les guste y que podamos tener un intercambio nutritivo de fútbol. Les mando un abrazo grande y futbolero.